Listo. Entonces vamos a hablar de las arritmias, digamos, de cada una de ellas, cómo se logran identificar, cómo las vamos a ver y de qué se trata cada una de ellas y lo más importante es cómo la podemos solucionar nosotros, digamos. ¿Ya? ¿Alguien sabe algo de las arritmias? No saben nada de arritmias. ¿Qué ritmo diferente que no sea el sinusal? Ya, un ritmo diferente al sinusal. Tenemos taqui y bradirritmia. Ya, por una parte. Esas son cosas de las que vamos a ir viendo el día de hoy. ¿Ya? Es cuando los impulsos eléctricos no coordinan los latidos cardíacos. Ya, podríamos decir que hay problemas del automatismo, hay varios problemas en realidad que se presentan en el... Pueden ser regulares o irregulares. Sí, pueden tener regularidad, pueden ser irregulares, regulares. Algo sabemos de arritmia y eso igual es bueno. Vamos a ver para compartir aquí. Acá me dicen los alumnos de la sede Santiago Centro que le hablen por interno para enviar la lista. Catriel Ayala. Ya, chiquillos, acuérdense que yo no trabajo mucho con el chat porque me disperso, así que si, levanten la mano, opinen para poder ir leyendo, porque si no pierdo un poco el hilo y los leo después al final cuando ya terminamos de hablar el tema. Vamos a la presentación del día de hoy. Chuta. Ya. Entonces vamos a trabajar hoy día con las arritmias, que bien como ustedes dicen, ya acá tenemos un problema, ya no tenemos ritmicidad por parte del corazón, en alguna parte hay un problema y nosotros debemos identificarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le está pasando a este paciente en este momento? ¿Qué le está causando este problema? Es lo que nosotros no sabemos y según la información que nos entrega el paciente más la clínica, nosotros debemos tratar de armar un cuadro. Muchas veces el paciente no nos va a poder entregar la información, pero va a haber siempre un familiar o alguien que lleve a este paciente para poder tratar de identificarlo, ¿ya? Y si no, tratar de sospechar con la mayor cantidad de signos y síntomas que tengamos acompañado de imágenes qué es lo que nuestro paciente puede estar cursando. Antes de comenzar, es importante que recordemos los 5 puntos mágicos del electro, para qué sirve un electrocardiograma y si tienen dudas del repaso anterior. ¿Alguien se recuerda de los 5 puntos mágicos del electro? ¿Alguien me los podría nombrar? Si hay una P presente, si es Ya, regular o irregular, ya, eh, si hay ST, ya. Ahí en el LST, evaluamos LST, acuérdate. QRS ancho o angosto. QRS ancho angosto. Y nos falta uno. Miren, tío, cuando nosotros ordenamos esos cinco ¿Qué tipo puntos de mágicos, ritmo? ya, ahí vamos para allá. Cuando nosotros ordenamos estos puntos, primero yo quiero saber si es rápido o lento, ¿cierto? Después quiero ver si es regular o irregular. Por lo tanto, primero frecuencia, segundo regularidad. Después de esa regularidad, ¿hay P o no hay P presente? Después yo de eso veo el QRS. ¿Cómo es el QRS? ¿Ancho o angosto? Y al final vamos a evaluar el ST. ¿Está hacia arriba? ¿Está hacia abajo? ¿Está isoeléctrico? ¿Tiene J? ¿No tiene J? Con eso ya podemos analizar un trazado electrocardiográfico. ¿Ya? ¿Para qué me sirve un electro, chiquillo? Para determinar la actividad eléctrica del corazón. Del momento. Súper bien. Ya podemos definir, vamos a ver cómo está eléctricamente conduciendo ese corazón ahora, en este momento. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas con lo que acabamos de ver o conversar? Seguimos entonces. Un paciente con dolor, ¿por qué consulta el paciente específicamente cuando nosotros pensamos de algún evento coronario? ¿Cuál es el motivo de consulta de este paciente? Opresión del pecho. Ya podríamos decirlo como dolor torácico. ¿Qué más? Porque no solo llegan por dolor torácico, llegan por otras cosas más. ¿Qué otro motivo de consulta puede llegar a este paciente? ¿Por qué otra cosa nos puede llegar a nosotros?
¿Qué se les ocurre? Un dolor de brazo, un dolor. ¿Dolor abdominal, profe? Dolor abdominal. ¿Ya? ¿Todo dolor abdominal o algún dolor abdominal en característico? En el latigazo. Ya, perfecto. Dolor de brazo, me dijiste, Marco. ¿Cualquier dolor de brazo? Estoy irradiado al brazo izquierdo. Ya, solo al brazo izquierdo. No necesariamente, porque igual se extiende la mandíbula y hacia arriba. Ya, y si tengo un paciente que tiene un dolor torácico irradiado al brazo derecho, ¿lo descarto de inmediato? No. No. Menos común, pero también podría ser. Ya, por lo tanto tengo que ir viendo este paciente por qué va a venir, porque acuérdense siempre de ver la historia clínica del paciente. Este paciente puede llegar por dolor torácico, sí, llega por dolor torácico, llega por dolor abdominal, va a llegar por palpitaciones, un paciente que llegan bastante desesperado porque sienten que el corazón se les va a salir y lo refieren así textualmente, siento que el corazón se me sale por la boca. Va a llegar por el dolor abdominal en el epigastrio y ahí nosotros en la categorización del paciente debemos ser muy acuciosos y tener súper claro las preguntas a qué las vamos a dirigir. Ya, en ese sentido, saber que el paciente, por decirle dolor abdominal, ok, ha comido algo que le puede haber caído mal, en qué lugar es específico el dolor, tiene alguna otra característica. Muchas veces en la categorización se nos pasa un dolor epigástrico que realmente es un evento coronario y lo dejamos como una transgresión alimentaria. Ya, por eso es sumamente importante. Recuerden que siempre hablamos nosotros que cualquier dolor entre la pera y el ombligo es infarto hasta que se demuestre lo contrario. Y para eso vamos a necesitar un par de exámenes para poder demostrarlo. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, ¿cuál es el origen de una arritmia? ¿Desde dónde se va a originar una arritmia? ¿Por qué se produce una arritmia? ¿Ya? ¿Cuál es el punto que gatilla que el corazón genere esta arritmia? Para iniciar, vamos a hablar de la reentrada. ¿Qué saben de la reentrada? ¿Qué les da la idea de reentrada, chiquillos? ¿Les dice algo la palabra reentrada? ¿Están ahí? ¿Están haciendo espiritismo? Si están ahí, manifiéstense. Profe, ¿es en relación a la polarización y repolarización, eso? ¿En relación a Sí. eso o a la sangre? No, hablemos de electricidad en este caso, de la repolarización, por ejemplo. Si lo tuvierais que explicar con palabras fáciles, ¿cómo lo podríais explicar? ¿O cómo tú lo entiendes, una reentrada? O alguien que te ayude. Mejor. Sí, que alguien te ayude. O sea, cuando yo les digo reentrada, ¿qué podría ser, chiquillo? Tengo entendido que entra por el nódulo sinusal y después avanza por el haz de His y después vuelve a retornar, vuelve a entrar una y Ya. otra vez. Ahora mira, está muy bien lo que estás diciendo. No le pongamos nombre, pero reentrada es un impulso que entra y no logra salir. Y se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí, hasta que en un momento vuelve a salir. Dígame. Si no vuelve a salir y vuelve a entrar otro impulso eléctrico, eso también sería reentrada, ¿no es cierto? Espérame, que te escucho como con mucho bulla atrás. Entendí que si el ritmo no sale, ¿también se llama reentrada? Están notando muchos procesos. Las cosas están complicadas. Ya no te logro escuchar bien al fondo, pero el reentrada es que el impulso Ahora entra, sí estaba con los audífonos. ¿Cómo? Ahora sí. Ya, ahora sí te escuchamos bien. Ya, profe. Por ejemplo, en el tema de la reentrada, se supone que ingresa este impulso eléctrico y después ingresa otro nuevamente. ¿Esto también se toma como reentrada también? No, porque ahí lo que Porque tenemos, ingresan... cuando tenemos que empiezan a pasar un impulso, otro impulso, eso ya es el punto número 2. Aumentó el automatismo. Se empieza a hacer más rápido, empieza a aumentar otra cosa. La reentrada es un impulso que no sale. Se queda ahí dando vueltas. ¿Ingresa otro? Sí, no aumenta el automatismo. Pero ahí cuando ingresa el otro, ¡pum! Va saliendo el otro. Y se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí y sale. Y el otro va pasando como por atrás, ¿cachai? Esa es la reentrada. Se queda un impulso dando vueltas. Y esto, por ejemplo, lo vamos a ver en la fibrilación auricular.
Una fibrilación es una reentrada. El impulso está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, no sale, no logra que, por ejemplo, se genere la contractibilidad, porque cuando se va a generar, vuelve a dar vuelta, vuelve a dar vuelta, vuelve a dar vuelta, se queda ahí un rato. Por otra parte tenemos el automatismo. Aumenta el automatismo. Recuerden que la energía va pasando como de célula en célula, va saltando de una a otra. Ya cuando aumenta el automatismo por cualquier evento, esto empieza a pasar mucho más rápido, mucho más rápido, mucho más rápido, y de repente vamos a tener casi montada un impulso sobre el otro. ¿Ya? Ahora, cuando se mezcla el automatismo con la reentrada, esos pacientes son sumamente complicados de trabajar porque tenemos dos causas, dos orígenes que tenemos que ver y estudiar. Y por otro punto, tenemos el foco ectópico, es decir, que en cualquier parte del ciclo de la sístole y la diástole de la conducción eléctrica del corazón, en algún punto se lanza otro impulso eléctrico que nace desde otro lado. Son células que hacen nacer impulsos eléctricos y me tiran focos ectópicos, ¿ya? Lo que me genera alguna alteración electrocardiográfica y alteración de la conducción, porque hay células que están recibiendo una información en el momento que no la deberían recibir y ejecutan una acción, ¿ya? El corazón funciona así, mandan una información y se ejecuta una acción. Si ustedes mandan una información entre medio, se va a ejecutar la acción y eso me va a producir a mí un colapso o que el corazón no entienda qué es lo que está pasando. Y eso va a traer consecuencias fisiológicas para el paciente. No sé si me expliqué con eso, chiquillo. Sí, profe. Súper. Entonces, vamos a la siguiente. Ya lo vimos eso. Vamos a hablar entonces, netamente, vamos a partir con las taquiarritmias. Chiquillos, las vamos a definir. No tengo imágenes iniciales. Después vamos a ir viendo imagen por imagen y vamos a ir nosotros mismos clasificándolas, ¿ya? Cuando yo les digo taquiarritmia, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente con este paciente? Ritmo rápido. Ritmo Taquicardia. rápido, taquicardia y además ¿qué? Aumento de los latidos. Desorden de la... Acuérdense que aquí quizás no está rítmico, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que ir viendo. Tenemos que ir definiendo. La primera que vamos a encontrar dentro de las taquiarritmias es la taquiarritmia sinusal, ¿ya? Recuerden aquí, ¿a qué paciente, por ejemplo, le podría dar una taquicardia sinusal? Una persona que está realizando algún deporte. Por lo tanto, por actividad física se podría dar una taquicardia sinusal, que aquí netamente se aumentó la frecuencia cardíaca, ¿ya? El evento que genera este aumento de la frecuencia cardíaca es conocido, por ejemplo, puede ser ejercicio físico, puede ser emocional. Ya un paciente emocionalmente también puede producirse una taquicardia o a respuesta de algún evento fisiológico, ¿ya? Por eso siempre debemos estar estudiando la taquicardia cómo puede ser, ¿ya? No tenemos grandes manifestaciones del paciente taquicárdico, o sea, de una taquicardia sinusal, sino que siempre hay que contextualizarla. Taquicardia ventricular. ¿Dónde tenemos el problema aquí, chiquillos? Profe, disculpe, un compañero pregunta si por consumo de drogas también puede dar sinusal. Sí, dependiendo la droga, podría generar de todas maneras un aumento de, de la frecuencia cardíaca, absolutamente. Y dependiendo del tipo de droga que es y la frecuencia con la cual se consume, podría generar algunos eventos coronarios, ¿ya? Hay estudios que demuestran, por ejemplo, que la cocaína puede producir inicialmente taquicardia sinusal, pero posteriormente puede producir procesos isquémicos, lo que nos va a llevar a nosotros a generar también un supradesnivel en ciertas derivaciones, o puede desencadenar que por altos consumos de droga puede de una taquicardia sinusal pasar a una taquicardia ventricular y de una taquicardia ventricular pasar a un ritmo de colapso como una fibrilación ventricular. ¿Ya? Todo eso puede suceder a causa del consumo de droga que van a estimular la conducción eléctrica del corazón. Profe, ¿una FA entonces también puede ser por consumo de drogas como duras? No necesariamente la FA tiene otras etiologías. El que más se va a afectar a eventos agudos, digamos, es el ventrículo, más que la aurícula. La FA es más como problemas de fábrica o por desgaste de material que se van produciendo, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de taquicardia ventricular, chiquillos, aquí claramente vemos que el problema está en el ventrículo. El ventrículo siempre es más grande que la aurícula. ¿Y cuál de los dos ventrículos es más grande? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. El izquierdo, ¿ya? Aquí tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca
va a ir desde los 120 a los 250 más o menos estimado. Puede tener dos formas de presentación, monomorfa o polimorfa. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes la pueden encontrar tanto, por ejemplo, como si fueran puros deditos, como si ustedes hubieran puros deditos en un trazado, o puede tener distintas formas de complejo ancho, ¿ya? La forma más clara de poder verla es que el QRS es ancho. Ya cuando el QRS es ancho, yo inmediatamente viene a mi mente que tengo un problema ventricular, ¿ya? ¿Por qué el QRS se pone ancho cuando yo tengo problemas ventriculares? Porque al momento de pasar la energía por el ventrículo, que es más grande, se demora más tiempo y eso hace que la duración del QRS sea mayor a lo que nosotros tenemos estimado, ¿ya? A veces la onda P no la logramos identificar y eso va a depender de la velocidad con la cual los QRS estén presentándose, ¿ya? ¿Están presentes? Sí, deberían estar presentes, pero no las podemos observar porque el QRS es tan ancho que como que las tapa para poder graficarla. Ya la onda T también se ve una onda un poco más grande en relación a lo que recibe del complejo QRS. Recuerden que al final vamos a ver todas las imágenes. Por otro lado, tenemos la fibrilación auricular. Aquí ya salimos de la parte de abajo del corazón y nos fuimos hacia arriba, ¿ya? La fibrilación auricular, un problema de reentrada coronaria, ¿ya? El impulso se queda dentro de la aurícula hasta que logra salir y es un patrón irregular. El corazón, acuérdense que empieza a titilar en la parte de la aurícula, lo que no genera una contractibilidad completa. Por lo tanto, va a presentar estas ondas P que son caóticas, ¿ya? El PR claramente ya no es medible en este paciente. Y el QRS se mantiene en formas normales. Y una de las características de la fibrilación auricular es que es un ritmo regularmente irregular. Ustedes, por ejemplo, cuando se enfrenten a un adulto mayor, les va a pasar mucho y le tomen el pulso a este adulto mayor, van a darse cuenta que tiene un pulso sumamente irregular. No tenemos regularidad en el trazado o en el pulso y eso nos orienta rápidamente a nosotros a pensar que nuestro paciente puede tener una fibrilación auricular. ¿Ya? Hasta el momento, ¿alguna duda? No, profe. El fláter auricular tenemos un origen en el marcapaso ectópico o circuitos de reentrada. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la misma aurícula se van quedando como extras, tac, 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 y que mantienen una regularidad, ¿ya? Y eso se nos va a ir transformando electrocardiográficamente en una onda llamada onda F. ¿Ya? La onda F la van a ver siempre como una onda dentada, como una onda de sierra, es un ritmo generalmente regular y el QRS es de aspecto normal por lo general. Ya es muy característico, puede ser regular en relaciones de decir tengo 3 ondas F y un QRS, 3 ondas F y un QRS, pueden ser 2, pueden ser 4, independiente. Ustedes lo van a ver de repente que se va a manifestar como les van a decir flutter 3 es a 1, quiere decir que tengo 3 ondas F por un QRS, 3 ondas F por un QRS, ¿ya? También el flutter se puede presentar de manera irregular, ¿ya? No es que siempre sea regular, también podemos tenerlo de irregular y eso va a hacer que vamos a tener 3 ondas F, un QRS, 2 ondas F, un QRS, 3, 2, 3, 2 y ahí va a ir jugando, ¿ya? Lo vamos a ver en imágenes. Y una de las más populares o la más consultada en los servicios de urgencia son las supraventriculares. Recuerden que habíamos hablado que antiguamente se llamaba la paroxística supraventricular, pero el término paroxístico sale de la literatura ya que la gran mayoría de las arritmias son paroxísticas, son de aparición súbita. Eso es para términos de estudio, chiquillos. Si lo quieren buscar, la literatura actual sale como taquicardia supraventricular. Características de esta taquicardia es de inicio súbito y termina de la misma manera en la cual se presentó. ¿Ya? El paciente no está haciendo ningún esfuerzo. El paciente por lo general te refiere, estaba durmiendo y desperté con estas palpitaciones, siento que el corazón se me sale por la boca, siento que esto no se detiene, que va en aumento. Puede durar segundos, minutos y puede repetirse en el tiempo. Al paciente se le enseña, a los que han vivido ya el primer evento de una supraventricular, que este evento podría volver.
Por lo tanto, se le enseñan técnicas para poder que él lo revierta solo y si no lo logra, que consulte en un servicio de urgencia. Acá tenemos, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca de un... Dígame. En este caso serían las técnicas vagales. Sí, las maniobras de Valsalva, por ejemplo. La estimulación del vago ayuda a que se produzca una bradicardia para poder bajar esta frecuencia cardíaca. Ya la frecuencia cardíaca por lo general se mueve desde 150 latidos hacia arriba. Es con un patrón sumamente regular. La P no la alcanzamos a ver, está presente al igual que en otros complejos, pero el latido es tan rápido un QRS con otro que se van montando sobre ellos. Ya aquí tenemos un QRS estrecho. ¿Por qué? Porque tenemos un problema arriba. No es un problema abajo. Recuerden que cuando los problemas son en la parte de arriba del corazón, el QRS se pone angosto y cuando el problema es abajo se pone ancho. Ya dentro del tratamiento para este tipo de taquicardias más comunes, tal como decían ahí, es las maniobras de Valsalva. No sé si ustedes conocen alguna. Alguna forma de estimular el vago, por ejemplo. Las de presionar el estómago. Ya, sí, una de ellas, por ejemplo, es presionar el estómago, la cual igual es súper invasiva para los pacientes, ya, porque genera cierto dolor, es incómodo, pero lo importante sería que pudiéramos hacer una presión, aumentar la presión abdominal del paciente, lo podemos hacer que sople una bombilla, le podemos decir que suba el émbolo de una jeringa, por ejemplo, con eso vamos a poder generar esta presión, se le puede levantar los pies y decir que mantenga los pies arriba. Con eso también aprieta el abdomen y genera esta presión para poder activar el vago. No se debe hacer el masaje carotillo que se hacía antiguamente porque hay placas de ateromas que podrían viajar y con eso podríamos provocar en nuestro paciente o algún evento coronario futuro. Y no solamente coronario, sino que si esa para en cualquier parte nos podría provocar alguna isquemia en los lugares que nosotros no deseamos. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? No, profe. Bacán, No. súper. Hablamos sobre las taquiarritmias, ritmos rápidos, y vamos a hablar ahora de las bradiarritmias. Por el contrario de las que hablamos recién, ahora son ritmos que son más lentos y que nos pueden provocar problemas a nuestro paciente. Cada vez que nuestro paciente se presenta una bradiarritmia va a tener manifestaciones, y esas manifestaciones son las que nosotros debemos identificar. Al igual que las taquicardias, existe un ritmo sinusal. Acá vamos a tener frecuencias cardíacas. Vamos a hablar hasta, no menor de 60 latidos, sino que vamos a tener hasta 60 latidos con un patrón regular. El PR va a estar regular en esta bradicardia. Va a estar todo dentro de lo normal, digamos, que nosotros conocemos de la electrocardiográfica, solo que va a estar lento. ¿Qué paciente podría presentar una bradicardia sinusal, chiquillo? Un deportista. Deportista, profe. Así es. El paciente deportista, recuerden que se le produce una cardiomegalia, su corazón crece y eso hace que él compense y tenga esta bradicardia sin ningún problema. ¿Ya? Una bradicardia sinusal. Dígame. Siempre tenía una duda. En relación a los deportistas, en Dígame. relación a los deportistas, cuando son adultos, ya adulto mayor, ¿tienen alguna disfunción en relación a su capacidad cardíaca por tener No. esa cardiomegalia? No, ellos han vivido siempre con esa condición y no, el músculo está acostumbrado a eso. No tienen tendencia, digamos, a tener mayores eventos coronarios. Ya. Ahora, si el paciente ya o sea, fue deportista un tiempo, creció su corazón y después no siguió siendo deportista, ahí sí. ¿Ya? Por ejemplo, el que hizo deporte la mitad de su vida nomás. No fue un deportista de carrera, por decirlo así, o de profesión. Ahí el corazón, por ejemplo, de repente vamos a encontrar eventos coronarios en esos pacientes cuando quieren volver a retomar el ritmo que tenían antes, y son los pacientes que están a infartar porque han tenido cambios de vida, han tenido cambios de estilos de vida, y eso va a generar placas de ateroma, va a provocar eventos coronarios y, como decimos nosotros, la fatiga material esperable. Profe, ¿y lo otro puede causar también algún tipo de hipertensión? ¿O hipotensión? Podría en algún... Es que eso va a ser sumamente relativo, va a ser relativo. Recuérdate que la hipertensión no va en relación al tamaño del corazón, sino que va a la pérdida de elastina que va a tener el paquete arteriovascular, que es lo que me va a dificultar a mí la extensión o la reducción de las arterias, en este caso. Ya no va tanto a la cardiomegalia, sino que va a las cañerías. Ya, profe, gracias. De nada.
Y acá vamos a entrar al tema que por lo general les complica un poco de entender sobre los bloqueos. ¿Ya? El bloqueo siempre se va a producir en una bradicardia. Ya vamos a tener que tenemos una interrupción en la conducción eléctrica, digamos, del impulso que va pasando por el corazón. ¿Ya? Son ritmos de bradicardia sinusal y taquicardia sinusal y con mecanismo sinusal normal. Ya ahí vamos a tener bloqueos de primer grado, que este es un bloqueo que puede tener cualquier persona en cualquier momento de su vida. Hay muchas veces que este bloqueo es un bloqueo de rama, un bloqueo de diferentes cosas. Quiere decir que la conducción en este momento se ve interrumpida por algo. Y muchas veces puede ser fisiológico y el corazón busca métodos anexos para poder pasar. ¿Ya? ¿Cuándo se nos complica la cosa? Cuando ya tenemos los bloqueos de segundo grado. ¿Ya? El bloqueo del primer grado, vamos a encontrar que en el papel se prolonga el tiempo del PR. Desde la P hasta la R, ese tiempo se empieza a alargar. ¿Ya? En el bloqueo de primer grado, la P siempre va a estar presente y siempre va a conducir a un QRS. Eso es cuando nosotros hablamos de los 5 puntos mágicos y buscamos la P, tenemos que mirar el P y el QRS. ¿Ya? Ese es el tiempo que nosotros vamos a ir mirando. Y siempre tenemos que ver que una P lleve a un QRS. Que la P transporte y genere o gatille este QRS. Si no lo hace o lo hace de manera irregular, vamos a ir viendo que las manifestaciones eléctricas que va a tener en nuestro paciente. El bloqueo de segundo grado o MODBIT 2. Profe, disculpe. El bloqueo entonces sería auricular, entonces. Sí, estamos hablando arriba. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que el bloqueo aurículo-ventricular es un poquito más arriba del ventrículo, es donde comienza el haz de His, digamos. ¿Ya? Ahí se produce, en esta conducción aurículo-ventricular. En el nódulo auriculoventricular se conduce en forma retardada el impulso de los ventrículos. El PR, en el bloqueo de segundo grado tipo 1, chiquillos, el PR se alarga progresivamente hasta que una P no conduce. ¿Ya? En el bloqueo de primer grado, todas las P van a conducir. Todas las P van a llevar a un QRS. Cuando hablamos del bloqueo de segundo grado tipo 1, o sea, un 2-1, quiere decir que la P progresivamente se va a ir separando del QRS hasta que una P no conduce. Y esto va a ir siendo cíclico. ¿Ya? Va a ir conduce, no conduce. Y volvemos de nuevo, conduce, no conduce. Así tenemos la manifestación del primer grado. Y por otro lado vamos a tener el bloqueo de segundo grado tipo 2. ¿Ya? Acá tenemos el trastorno de la conducción del haz de His, el complejo QRS regular, pero aquí tenemos un PR que puede ser normal, iguales o alargados, hasta que una P no conduce. ¿Ya? Acá la diferencia que tiene con el anterior, que esto es irregular. Puede haber una P normal, puede haber una P alargada, o puede mantener este juego de conduce, no conduce, no conduce. Y se va alargando, se va jugando, no tiene una regularidad como el 2-1. Y eso hace que sea un bloqueo tipo 2-2. ¿Ya? Cuando yo presenté esta clase a los chiquillos de mi equipo de trabajo, lo llevé y lo relacionamos con una situación amorosa. Ahí les voy a mostrar cómo. Ah, qué buen momento para llamarme. Perdón, equipo. No sé si siguen viendo. Sí, profe. Ya, perdón, que me entró una llamada. Entonces tenemos por otro lado el bloqueo de tercer grado completo, que aquí ya tenemos que la P y el QRS hacen lo que quieren. Aquí las P andan por donde quieren, el QRS anda por donde quiere. Este es un ritmo que va a desencadenar en que el paciente en algún momento pronto va a llegar a un colapso, porque las P no están conduciendo a un QRS y los QRS están saliendo cuando quieren y las P cuando quieren. ¿Ya? Bradicardias extremas vamos a encontrar en este paciente, ya este es un ritmo de marcapasos, si es que no lo logramos solucionar rápidamente.
¿Ya? Lo que yo les decía recién, los bloqueos son como las relaciones amorosas. Cuando yo tengo un bloqueo de primer grado, todo está bien. Hay una separación, pero es compatible. ¿Por qué? Porque la P se empieza a separar del QRS. La P podría ser uno de los integrantes de esta relación y el QRS es el otro integrante. Cuando yo tengo un primer grado, esto se empieza a separar, pero la relación va bien. Siguen comunicándose a diario. Cuando yo tengo un bloqueo de segundo grado, Modbit 1, digamos que la P se empieza a alejar hasta que un día no se ven. Ellos se ven todos los días normalmente, pero cuando yo tengo un bloqueo 2-1, se empiezan a alejar hasta que un día no se ven. Esto quiere decir que un día la P no condujo. Cuando yo tengo un 2-2, quiere decir que a veces se hablan, a veces no. Y eso hace que esto sea irregular, porque se comunican, no se comunican, no, sí, no. Es una relación bastante indecisa y eso hace que provoque un colapso en el paciente. Cuando tengo una relación tortuosa, que se comunican y no se comunican, o no hay una buena comunicación en esta relación, necesita una terapia eléctrica. Necesita alguien entre medio que les digan, comuníquense. Y esto va a ser, por ejemplo, un monitor. Un monitor de estimulación eléctrica extracorpórea, por ejemplo, un monitor marcapaso, que ustedes instalan este marcapaso y él les va a ir dando el ritmo del cual ustedes deben mantener esa relación. En el tipo 3, la relación se terminó. Cada cual hace lo que quiere, cada cual anda por su lado y esta relación está destruida por donde ustedes lo miren. ¿Ya? No sé si les queda más claro el ejemplo con esto. Pónganme en el chat un número 1 si entendieron los bloqueos, por favor. Sí, profe, se entiende súper. Ya, perfecto. Súper. Estupendo, chiquillos. Vamos a seguir entonces. Ahora es sumamente importante para nosotros conocer el tratamiento que nosotros le vamos a dar a estos pacientes. Ya, por una parte, los podemos identificar para saber de qué se trata o a qué nos estamos enfrentando, pero a la vez también debemos saber tratarlos, ¿ya? Y para eso están las recetas de cocina. Ya las recetas de cocina, que son el piso con el cual ustedes pueden trabajar para tratar a estos pacientes, ¿ya? Es sumamente importante saber si la situación que yo tengo en mi paciente es estable o inestable. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué sería un signo de inestabilidad? Según sus conocimientos, chiquillos, para ustedes, ¿qué sería inestabilidad? Hipotensión. ¿Perdón? Hipotensión. ¿Ya por qué la hipotensión sería inestabilidad? ¿Por qué te llama la atención que la hipotensión pueda ser inestabilidad? Dilo con toda confianza, no estamos para aprender. ¿O solo se te ocurrió? No, porque disminuye el gasto cardíaco. Ya, pero hay pacientes que no necesariamente la hipotensión me va a llevar categóricamente a una inestabilidad, pero sí puede ser un factor muy importante, ¿ya? Hipotensión es que no, porque quiere decir que no me está generando la presión necesaria para salir, por lo tanto lo voy a tomar también como una característica de inestabilidad. Por ejemplo, un paciente que tenga signos de shock, hipotensión, taquicardia, palidez, sudoración, ya, que el paciente venga comprometido de conciencia. Quiere decir que no está llegando el flujo al nivel coronario como corresponde, o sea, al nivel cerebral como corresponde. Ya, insuficiencia cardíaca, que el paciente tenga un dolor torácico o un dolor insoportable. Por lo tanto, yo todo eso tengo que ir viendo. ¿Mi paciente está estable o inestable? ¿Para qué quiero saber esto? ¿Por qué es tan importante para mí saberlo? Porque si mi paciente tiene características de inestabilidad, ¿ese paciente podrá esperar tratamiento? No, No puede esperar. Por lo tanto, un paciente inestable necesita una terapia rápida. La terapia rápida para los pacientes con una taquicardia o una taquiarritmia va a ser el camino de la electricidad o de la energía, y eso se llama una cardioversión sincronizada. ¿Entienden el concepto de cardioversión? Sí, profe. ¿Sí? Si alguien no lo entiende, póngame un 2 en el chat para poder explicarlo.
Con toda confianza, chiquillos. Recuerden que este es el momento que estamos estudiando. Si alguien no lo entiende, pongamos un 2 y lo explicamos sin problema. Después vamos a cardiovertir un paciente igual. Ya, la feña, listo. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros vamos a cardiovertir un paciente? Básicamente es tenemos un corazón que va a una velocidad que nosotros no sabemos por qué o no la podemos identificar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a entregar una descarga de energía sincronizada para poder resetear ese corazón y volverlo a un ritmo sinusal. ¿Ya? Estas terapias se utilizan cuando mi paciente tiene características de inestabilidad. Cuando yo tengo inestabilidad, voy a conectar unos parches a mi paciente. En esos parches les voy a entregar esta carga de energía para poder resetear el corazón. Si ustedes pueden ver en la parte derecha de la pantalla, no sé si pueden ver mi cursor, están las energías que ustedes pueden utilizar para generar la cardioversión sincronizada. ¿Ya? Ojo, siempre debe ser sincronizado. Si ustedes lo hacen sin sincronizar, están entregando una desfibrilación. ¿Cuál sería el problema que piensan ustedes que se nos puede generar si yo le entrego a mi paciente una desfibrilación a diferencia de una cardioversión? El flujo turbulento. ¿Cómo hace no tanto el flujo turbulento, ¿ah? Por ejemplo, cuando ustedes hacen una cardioversión, dígame. ¿Una sistolía? Podría generarme eso, pero ¿por qué? Un paro. ¿Pero por qué? Está bien lo que están diciendo, pero ¿por qué? Porque cuando yo hago una cardioversión va a sincronizarse según me vaya mostrando el monitor, porque cardiovierte en R. En cambio, Ya. si va a desfibrilar, la desfibrilación va a caer en cualquier lado. Entonces, corre mayor riesgo de provocar usted un paro cardiorrespiratorio. Perfecto. Esa es la mejor definición que puede tener. Cuando ustedes desfibrilan, la energía se entrega en cualquier parte. Si esa energía llega en una P, ese paciente se va a parar. Ya, por lo tanto, debe ser sincronizado para que llegue la energía en el momento que se necesita y cuando vaya en el ventrículo. Por eso se va a sincronizar. Ahora, eso no quiere decir que una cardioversión sincronizada no nos pueda provocar a nosotros también un ritmo de colapso. Pero, de hecho, cada vez que ustedes utilizan su monitor para cardiovertir, automáticamente el monitor pasa a modo desfibrilador posterior a eso. Porque puede ser que la cardioversión me provoque una fibrilación, perdón. Pero eso es muy manejable. Ya, por lo tanto, vamos a evaluar cómo está nuestro paciente, vamos a sacar historia, le vamos a colocar oxígeno si es necesario, vamos a hacer toda la evaluación primaria que ustedes ya manejan, vamos a identificar si está o no está estable o inestable y luego vamos a ir viendo o tomando decisiones. Si mi paciente está estable, ¿qué les gustaría utilizar para poder manejar las distintas arritmias que ustedes conocen? ¿Qué familia de fármacos? Antiarrítmicos. Los antiarrítmicos. ¿Cuál es el antiarrítmico de excelencia para las arritmias? Como les digo yo, la vieja confiable de las arritmias. ¿Quién es? La adenosina. No, la vieja confiable de las arritmias, recuerden, es la amiodarona. Si la arritmia te acojona, pon la amiodarona. Va con todas, le hace la vieja confiable. Cuando no sepáis, ponle amiodarona. ¿Ya? Recuerden que siempre... Dígame. Disculpe, nosotros los flujogramas los tenemos cuando estamos en escenarios de urgencia, ¿verdad? Sí. Y son pasos específicos que nosotros tenemos que seguir. Pero cuando el paciente llega, yo a él le tomo un electro. ¿Ya? Yo teniendo ese electro, necesito la confirmación diagnóstica de mi médico para seguir. ¿El algoritmo? Claro. Sí. Para seguir los otros pasos. O sea, llega el paciente, le tomo el electro, veo que algo está mal, informo y ahí el médico me da el pase para seguir. Sí, de todas maneras. Ah, ya. Sí, recuerda que estas son todas indicaciones médicas. Pero nosotros somos tan profesionales como ellos. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos estos algoritmos o estas recetas de cocina en nuestra mente? Porque muchas veces al profesional de la medicina se le puede ir o no puede manejar o se puso nervioso o está, por ejemplo, ha pasado mucho actualmente que esté con otro paciente grave y tengamos que nosotros y él te dice, hace y después yo continúo. Entonces tenemos que tomar decisiones bajo este rol delegado que nos dan.
Por eso es importante que sepamos y que vayamos manejando o le vayamos contando a él que está, por ejemplo, en el reanimador del lado, qué estamos teniendo y qué estamos haciendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, ¿Sí? gracias. No sé, gracias. La miodarona, ¿qué es lo que hace la miodarona, chiquillo? Farmacológicamente. Alarga el potencial de acción. Exactamente, alarga los potenciales de acción con lo que logra que el aumento de la frecuencia vaya disminuyendo, ¿ya? ¿Administrar amiodarona en un paciente con asistolía tiene sentido? No. No, porque no tengo ninguna arritmia en una asistolía, tengo un ritmo plano. Acuérdense que No. cuando hablamos de asistolía estamos hablando de un paciente en una fase metabólica del PCR y no en una fase eléctrica. Es por eso que la miodarona se administra solo en la fase eléctrica del PCR, en ritmos que necesitan que los potenciales de acción se alarguen y no en ritmos que son metabólicos provocados por otra causa. Ya, para otro tipo de arritmias, por ejemplo, cuando el corazón se dispara rápidamente, necesitamos fármacos antiarrítmicos que sean más agresivos y rápidos con ese paciente. Así es como aparece la adenosina. Ya, si el corazón anda a 1000, pon la adenosina. Primera dosis y segunda dosis. Antiguamente había una tercera dosis de adenosina. Actualmente solo hay dos. La primera dosis de 6 y la segunda de 12. ¿Ya? Si el paciente no revierte, vamos a tomar otras acciones. ¿Ya? Podemos colocar alguna infusión, podemos pasar a otro antiarrítmico, pero la receta de cocina nos dice 6, 12 y evalúe. ¿Ya? Tiempo de intervalo entre las dos dosis, 2 minutos. Para poder colocar Profe, dígame. una consulta. ¿Y la miodarona en cuánto la pasamos? ¿En tiempo? ¿Y dilución? La puedes diluir en 250 cc y pasarla en 10 minutos. ¿Ya? La miodarona, la única vez que pasa en bolo directo es en paciente en PCR. ¿Ya? Ya. Solo en paciente en Gracias. PCR pasa en bolo directo. Lo demás la vamos a mantener en infusión. Para la arritmia se maneja en infusión. ¿Ya? Ya, gracias. Eso, la adenosina. Hay más medicamentos que podríamos utilizar para este tipo de arritmias rápidas, como la supraventricular, que va de la mano con la adenosina. Sí, verapamilo, por ejemplo, también va a funcionar bastante bien. Si el corazón anda a 1000, ponle verapamil, pero tiene un tiempo de acción mucho más lento. Por lo tanto, cuando el paciente está estable, yo puedo ir por fármacos, y cuando está inestable, voy por energía. ¿Ya? Siempre evaluar posterior a la administración de los medicamentos, cómo responde el paciente, cómo le tomo un electrodosis de derivaciones, y vamos a mantener una observación. La adenosina tiene una característica de una vida media de 6 segundos, por lo tanto debe ser administrada a alta velocidad. Vamos a necesitar un acceso vascular que por lo menos nos entregue 90 ml minuto. Estamos hablando de un 18, un 20. Le ponemos con una llave de 3 pasos, se administra medicamento, posterior un bolo de suero fisiológico. Ya, aún en Chile la literatura del MinSal nos dice levanta el brazo y hacer una serie de cosas que estudios han demostrado que no tiene ninguna significancia en el paciente, pero mientras lo diga el protocolo MinSal, lamentablemente lo tenemos que seguir haciendo porque son las reglas que tenemos. ¿Ya? Pero se pasa directo, se pasa un flash y se levanta el brazo. Esto va a provocar una pausa sinusal en el paciente, que esta pausa sinusal puede durar hasta 14 segundos. Ustedes pueden tener un paciente en asistolía hasta 14 segundos de este medicamento. Segundo número 15, ustedes debieran empezar a reanimar, si es que no retorna. Se trata como un PCR asistolía. Eso. ¿Dudas en relación a esto? No, profe. No, profe. No, profe. Si paso la miodarona directo, ya en un PCR, Ujú. igual tengo que después pasar un bolo de suero. Sí, todos los medicamentos que pasamos en un PCR, ¿Directo? tú pasas el medicamento y luego lo tienes que pasar a un flash. Porque recuerda que la circulación del paciente está detenida. Ya. Lo mismo ¿Ya? entonces cuando administramos la epinefrina. Sí, lo mismo. Siempre, ya. Súper, Siempre en profe. PCR, medicamento, bolo, medicamento, bolo. 5 cc es suficiente. Ya, súper. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el algoritmo de las bradicardias. También tenemos que identificar cómo se encuentra nuestro paciente, estable o inestable. Si mi paciente está estable, tiene características de estabilidad, podría administrar medicamentos. ¿Qué medicamento es la vieja confiable acá? La atropina.
Ya vamos a ponerle atropina a nuestro paciente, dosis de 0,5 miligramos. Y las podemos ir repartiendo cada 3 a 5 minutos. Ahora, si mi paciente tiene características de inestabilidad, voy a tener que ocupar sí o sí mis parches marcapasos. Ya se colocan los parches, al igual que se colocan en el paciente que está en PCR, que ustedes van a desfibrilar, se colocan estos parches que van a entregar la energía necesaria para poner una frecuencia que nosotros programamos a este paciente. Nosotros lo programamos a tal frecuencia y ese corazón empieza a andar a esta frecuencia. ¿Ya? Y eso, el manejo de las bradiarritmias no es tan complicado, chiquillos. O es atropina o es marcapaso. Ya más allá dentro se le podría a veces colocar infusiones de dopamina, infusiones de adrenalina, pero no es lo más común en nuestro país para tratar las arritmias. ¿En qué caso, profe? ¿En qué caso qué? Sí, sí es una bradicardia, pero la dopamina, ¿cuándo se tiene que utilizar? Cuando, por ejemplo, tengo a mi paciente con características de estabilidad y no me funcionó la atropina. Mira, aquí por ejemplo en el paso número 5 te dice, si la atropina resulta ineficaz, podemos considerar si el paciente, podemos poner un marcapaso, podemos usar la dopamina o podemos usar la adrenalina en infusiones, ¿ya? Si el paciente está estable, sigue con los fármacos, si tu paciente está inestable, ándate a los parches. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Ya? Y eso sería por parte de la teoría de lo que hemos visto ahora. No sé si tienen alguna duda, chicos, con la teoría. Profe, ahora No, profe. partiremos con imágenes, ¿verdad? Sí, sí, ahora vamos a ver casos. Ya, excelente. Ya. Ya, ¿logran ver la pantalla? Sí. Ya, ¿qué tenemos acá? Sí, profe. Perfecto. ¿Es rápido? ¿Es lento? ¿Cómo lo Rápido. ven? Rápido. Rápido, profe. ¿Regular o irregular? Regular. Regular. Regular, ¿cierto? Es rápido y es regular. Aquí yo tengo una taquicardia, Sí. ¿cierto? Ya, después de que eso que vimos, ya sabemos la frecuencia y sabemos la velocidad. ¿Qué más tenemos que ver? Si hay onda T. ¿Hay onda P? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Dónde? No hay. En No, dedo. no se distingue. Yo no la veo. Yo no la veo. Ya, Está recuerden que ausente. vamos a estar trabajando actualmente en el D2, ¿ya? Ujú. ¿Se logra ver la P? No se logra ver. No. Perfecto. ¿QRS, ancho, angosto o dentro de parámetros normales? Angosto. Ancho. O la verdad, Angosto. 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 Aquí Angosto. tenemos angosto, angostito. Angosto. ST en línea isoeléctrica. ¿Qué tenemos entonces aquí? ¿Qué información les faltaría a ustedes para armar este puzzle? ¿Qué les gustaría preguntarle al paciente? ¿Qué estaba haciendo cuando comenzó a sentirse mal? Estaba viendo televisión. Estaba sentado en el sofá viendo televisión. ¿Qué más les gustaría saber o hacer para saber qué ritmo es? Si tiene antecedentes cardíacos, No, ninguno. Paciente, tengo
33 años, no tengo ningún antecedente, estaba sentado viendo televisión, tomándome un café. Y comenzó estas palpitaciones, dejé de tomar el café porque pensé que era eso, pero esto continúa, siento que el corazón se me va a salir por la boca. Vamos equipo, ¿qué puede ser? ¿Qué más quieren saber? Si el dolor es irradiado, No, no se me irradia para ninguna parte. Aquí la Rocío me dice que es de inicio brusco. Sí, es de inicio brusco. Paroxístico. Sí. si toma algún tipo de medicamento. Nada. No tomo nada, nada, nada. Soy súper sano. ¿Hace ejercicio? No, nada. Muy peligroso. Si hasta ha pasado alguna rabia o siente angustia. No, vivo solito. Todo bien, tranquilo. Tengo buena pega. No me quejo. Ayúdeme, señorita. Me está doliendo el pecho ya. Esto corazón va como rápido, ¿no? ¿Consumo de drogas? No, no consumo droga. Muy caro. ¿Y piscola? Mira, una vez al mes por lo menos. Fármacos habituales, no, no tomo nada, 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 nada. No, no fumo. ¿Qué puede ser ese trazado? ¿Una taquicardia sinusal? ¿Una taquicardia sinusal? No, no es sinusal. Un ataque de arritmia ¿Una taquiarritmia? tiene que ser auricular. ¿Una Ya, angosto. taquicardia auricular? ¿Sí? No sé qué piensan los demás. Trabajen en equipo. No, no tengo ninguna patología. Ya todos sabemos que es taquicardia. Es angosto. ¿Ya? Tiene que ser auricular. Que no tiene la P, la onda P. No, por Una eso no es. Ahí no es- está al monitor. ¿Qué quieren hacer con ese paciente? Profe, igual debemos saber hace cuánto está cursando con el dolor. 25 minutos, me vine de inmediato. Saturación. 98. Está bien. PA. Y estoy programándola, espérate. Ya, ¿qué van a hacer con el paciente? Paracetamol y para la casa. No. La Rocío algo está diciendo por ahí por el chat. Complejo angosto, rápido, no se logran ver las P, de inicio súbito. Una taquicardia supraventricular. Exactamente, una taquicardia supraventricular. ¿Estable o inestable? Hasta el momento estable. Perfecto. Estable. ¿Cómo la van a tratar? Con medicamento. Ya, antes de llegar a los medicamentos, ¿qué le van a decir a su paciente? Con maniobras vasovagales que Eso, sople ¿cómo qué? una jeringa, Perfecto, que mientras yo levante preparo las el medicamento, piernas. ¿no? Yo voy Sí. a estar preparando Sí. el medicamento. Perfecto, el paciente está soplando la bombilla y ahí estamos en esa. Le están colocando un acceso venoso, le quieren pasar un medicamento. ¿Cuál es el medicamento que le van a pasar? ¿Amiodarona? Amiodarona para este complejo. Amiodarona. ¿Qué le quieren pasar? Si el corazón anda rapidín, Adenosina. adenosina. ¿Cuánto? 2. No, perdón, 6. 6 qué? Gamma, gramo, ml, 6 miligramos. miligramos. Perfecto. Lo administramos. Ya, le administramos
Lo estamos preparando y... Espérate. Acá está. Pasó el medicamento. 14 segundos. Volvió. Volvió. Está con 300 ahora. El paciente ahora está comprometido de conciencia. No volvió desde el después del medicamento. ¿Qué van a hacer? Ya está inestable, profe. Ya, ¿qué van a hacer entonces? Cardiovertir. Cardiovertirla. ¿Qué necesitamos hacer para cardiovertir al paciente? Hay que administrarle midazolam. Sí. ¿Por qué querés ponerle midazolam? Para sedar al paciente y que no le duela. Ya, el Pero ya paciente... está inconsciente. La Eso, cardioversión. eso, Pero estoy acuérdense. consciente. Eso, bien, bien. Eso es trabajar en equipo. El paciente está comprometido de conciencia. ¿Necesito sedarlo? No está con compromiso de No, conciencia. que la sedación no retarde la cardioversión. ¿Ya? Por lo tanto, y para cardiovertir, lo que hay que hacer, Sincronizar. sincronizo. Miren arriba de las R. Apareció un puntito, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. ¿Cuánta Sí. energía le van a colocar a este paciente? 150. 150 en inicial. Ya, voy a cargar. Ahora voy a tomar el... ¿Ahora lo descargo? Descarga. Volvió a sinusal. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora con ese paciente? Ya tiene una frecuencia cardíaca en rango normal. Ya, muy bien. Profe, no sale la saturación. Ya, vamos a colocarle saturación. ¿Se supone que ahí el paciente recobraría la conciencia? ¿O no? No, todavía está necesariamente? comprometido de conciencia. Hay que ponerle oxígeno. Está Sí, desaturando. oxígeno. Ya, ¿cuánto oxígeno le quieres colocar? 3 litros Ya, Por naricera. por naricera. Por naricera. me parece una buena idea. Deme un segundo para poder configurar esto. Ok. ¿Le colocaste oxígeno por naricera? Perfecto. Profe, de un comienzo no ¿Podríamos sería- controlar la presión? ¿Con impresión? Ok. Vamos Profe, con la consulta. ¿Sería bueno administrar oxígeno 1 litro de mantención de un comienzo? si tu paciente lo necesita, sí. En el caso de este paciente tenía 98, pero ya sabíamos que estaba con esta disfunción, pero como, ¿cómo se llama? Hay una palabra precisa que es en relación a que es como ayuda o potenciar la Sí, oxigenación. el oxígeno siempre en estos pacientes va a andar bien. Puedes, a los pacientes coronarios siempre es recomendable ponerle 1 litro de 30%. mantención. Sí. Ya. Ya, ¿qué deben hacer ahora con este paciente? ¿Está todavía comprometido de conciencia? ¿Qué harían? ¿Se puede tomar una capnografía? ¿Qué necesitamos para tener capnografía? ¿Qué es la capnografía? Capnografía. Intubado. Debiese estar intubado para eso, ¿verdad? Exactamente. Sí. Podríamos tomar una capnografía, pero no va a ser verídica. Por lo tanto, necesitamos tener a nuestro paciente con la vía aérea avanzada. ¿Una glicemia, profe? Mira qué buen punto. Glicemia del paciente 105. Ya, está bien. El paciente empieza a volver lentamente a incorporarse y pregunta qué le pasó. ¿Alguien lo Bueno, le ayuda? contamos qué le pasó, hablamos un ratito y luego de eso comenzamos a ver si está orientado en tiempo y espacio, Perfecto. hacerle preguntas. ¿Y les gustaría ver algo más en este paciente? ¿Creen ustedes que les falta algo más para tratarlo? ¿Un electro? Exactamente, muy bien. Tenemos que ver cómo salió el corazón de este paciente. No sé por qué no se me ven los electros. Ya, pero tiene un electrosinusal. ¿Ya?
Este paciente, bajo la situación que vivió, no se podría ir a su casa y debería quedarse hospitalizado porque hay que ver En observación. cómo anda de todas maneras. ¿Ya? Bien, equipo, eso es lo que deben hacer cuando ven a un paciente. ¿Ya? Profe, en este Vamos. caso queda con alguna secuela en el electro. No, ninguna. No, nada Ya. de nada. Vamos con otro caso. Eh, Adulto mayor ingresa a la urgencia de ustedes comprometido de conciencia, traído por su nieto. Ya, lo primero es tomar un hemo. Ya, Se perfecto. pasa obviamente a la sala, se toma un hemo Hemogluco y del paciente 305. ya, hay que verificar pulso. Presente. Ya ponemos el monitor para ver. Monitor para el Monitor, paciente. Necesitamos saber la saturación también. Y Presión la arterial. presión. Ya, el Y la paciente. onda T. Vamos por parte. El paciente, entonces, ¿quieren ver saturación del paciente? Ok. Ya, ¿qué más quieren saber del paciente? Bradicardia y un bloqueo. Están tomando la presión que- del paciente. Hay que ponerle oxígeno mientras. Sí, una MAF. Ya, le están colocando oxígeno al paciente. ¿Qué más están haciendo con él? ¿Están tratando de tomar la presión arterial también? ¿Qué más quieren hacer con ese paciente? Vamos, chiquillos. Instalar vía venosa. Ya, le pusimos una vía. No sube la saturación. No sube. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? ¿Qué es lo que tiene? ¿Está estable o inestable? Inestable. ¿Por qué? Estable. ¿Qué ¿Puede estará tener obstruida la pasando? vía aérea? No, la vía aérea está permeable. Por la hipotensión que está teniendo. ¿Por la hipotensión o hay algo más que les llame la atención? La bradiarritmia. Tiene una El ritmo. bradicardia, ¿cierto? Tiene una bradicardia Sí. extrema. Sí. ¿Qué van a hacer con eso? Gases. ¿Nos vamos a poner a tomar exámenes? No. No. No Tratemos al sirve en este paciente. momento. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Está con una bradiarritmia ¿Ya? y tiene un bloqueo, ¿cierto? Sería de... ¿Hay algún orden entre las P y el QRS? Se alargan. Sí. Tan larga, Ya. y la onda P anda para todos lados. Ya, perfecto. ¿Qué van a hacer entonces? Pero regular. Ya, pero este paciente está comprometido con conciencia con una bradicardia extrema. ¿Qué van a hacer? ¿Qué necesitan? Administrar. Administrar. ¿Administrar qué? Vamos, equipo, vamos, ustedes pueden. Atropina, adenosina. ¿Tiene tiempo de recibir atropina? No, Su paciente está No. bradicárdico, No. hipotenso, marcapaso. está hipóxico, frecuencia El respiratoria marcapaso. de marcapaso, Marcapaso. ¿cierto? No tenemos tiempo para nada más, marcapaso. Le voy a Pero colocarlo, marcapaso en un SAP 1 hay, pues, profe. pero estamos trabajando en una urgencia, de verdad, pues. Tenemos de todo. Ya, marcapaso. No estamos en una urgencia subordinaria, ¿cierto? No, yo no dije. Ya, le puse marcapaso, chiquillos. Atención acá, le puse marcapaso. Miren la parte del monitor donde están, no sé si me logran ver, donde dice 60 rate y 5 miliamperes. Se prendió una luz que dice Pace Market al lado de los medicamentos en la parte Sí. central de abajo de la pantalla, ¿ya? Aquí me está diciendo cuánta energía quieres colocarle a tu paciente y se encendió en 60. Ya, perdón, esa es la frecuencia. La frecuencia es de 60. Ahora voy a ir subiendo la energía hasta que esto capture. Miren lo que va a ir pasando cada vez que yo subo. Voy subiendo a 10, 20, 30. Todavía no pasa nada en el electro, ¿ven? 40, no pasa nada. Profe, ¿y esos son unos parches? Sí. Ya. Miren, le puse 50 miliamperes. ¿Qué empezó a pasar? ¿Qué empecé a hacer No yo con hay el... onda. Ya, sí, está bien, no hay onda P, pero ¿por qué? Porque el marcapaso que nosotros instalamos está haciendo la función de nódulo sinusal. Mm. Empieza, ese paciente empieza a tener función de nódulo sinusal a causa de estos parches marcapaso. Cuando yo logro Profe. capturar, déjame terminar, cuando yo logro capturar que la energía entregada logra generar un complejo, le subo 10 más miliamperes para darle seguridad. Perdón, lo subí más.
Este no me deja darle bueno. Le subí a este 80 para que capture sin problema. Y el paciente se queda colgado en marcapaso. Profe, y con marcapaso, el segmento ST que está elevado sería normal. Sí, no, aquí olvídate, aquí el electrocardiograma ya no es fiable porque tengo ritmo marcapaso. Ya. Ya, este paciente es candidato a un marcapaso externo. ¿Conocen los parches marcapaso, chiquillos? No, No, profe. No, No, ¿No? nunca ¿Nunca lo lo he han visto? no lo conozco. Ya, espérenme, a ver, parece que acá tengo uno. ¿Y la presión arterial está al revés o idea mía? creo que sí que cambió. 62,88. Estaría hipotenso. Ya, volví. Ya, parches marcapaso. Ya vienen en estas bolsitas. Se instalan igual que los parches para desfibrilar. Ustedes los abren. Y los van a encontrar así. ¿Los logran ver o no? sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Se instalan en su paciente, chiquillos. Los instalan y estos vienen con unos cables. Y este cable se conecta al monitor. Ya este es de cierto modelo específico, hay de diferentes modelos y todo, pero este parche se le instala y estos son los parches que van a ir entregando aquí igual que una paleta. Van a ir entregando la energía. Esos son los famosos parches marcapaso. ¿Ya? Y acá debemos estudiar por qué la paciente o el paciente llegó en estas condiciones. ¿Ya? El paciente Habría que preguntarle al nieto qué estaba haciendo. sacar antecedentes, ver si tiene alguna patología de base, ver una serie más de cosas, ¿ya? Pero es importante que no perdamos tiempo. La Steffi me pregunta oxígeno, sí, importantísimo para este paciente igual aportarle oxígeno. Quizás ponerle un poquito más de volumen porque la presión está un poquito baja todavía, con el corazón un poco más lesionado, ¿ya? Eso, no sé si les queda alguna duda con eso. No, profe. No, ya, vamos con otro caso. Entonces, tenemos ahora un paciente. Ya, ingresa a la urgencia, paciente 40 años, viene desde una cancha de fútbol. Refiere dolor torácico opresivo. Gordito. Estaba ¿Cuánto jugando le- la pichanga y le duele el pecho mucho. Mm. Dice que le cuesta Bueno, respirar. ¿Hacia Hay que dónde se controlar le signos irradia? vitales y a tomarle un electro. Ya, Monitor. vamos con los signos vitales del paciente. Tenemos... tomémosle la presión. Le estamos tomando la presión. Ahí está, frecuencia respiratoria de 28, el paciente tiene 180 con 100 de presión, saturando 98, frecuencia cardíaca 150. ¿Está con hipertensión? Y dolor torácico opresivo. Inestable. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué más ¿Se quieren podría hacer? monitorizar? Monitorizar. Claro, por supuesto. Aquí. Es una taquicardia supraventricular. ¿Monofórmica o no? Monofórmica. Ya, vamos con calma. Rápido o lento. Rápido. Rápido. Regular o irregular. Regular. Regular. Ya, Ancho. las P. ¿Se ven? No hay. No. No se No ve. se ven. QRS ancho o angosto. Ancho. 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 Por lo tanto, ¿dónde es el problema? En el ventrículo.
En los ¿cierto? ventrículos. En el ventrículo. Por lo tanto, te sería, si es rápido y tiene problema en el ventrículo, ¿cómo se llamaría? Taquicardia ventricular. Perfecto. ¿El paciente tiene pulso o no tiene pulso? Sí. Tiene ¿Cierto? Por lo tanto, esto se llamaría taquicardia ventricular con 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 pulso. pulso. Perfecto. ¿Con qué la van a tratar? ¿Qué van a hacer con este paciente? ¿Quieren saber algo más? ¿Estable o inestable? Esa no es la Estable. monofórmica. Esta es monomórfica. Tiene una Monomórfica, pura monoforma. sí. Ya, ¿qué más van a hacer con este paciente? ¿Qué quieren hacer? ¿Lo vamos a dejar ahí tranquilo? No. ¿Qué van a No. hacer? Instalar vía venosa. Ya. Administrar una amiodarona. ¿En vuelo directo? No. Qué No, bien. en Entonces, infusión. En infusión. amiodarona. ¿Cuánto quieren de amiodarona en infusión? En una bombita. Podría ser 300. ¿Cuánto nos dice 150. el algoritmo? Nos dice 150. Sí. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo quieren pasar esta amiodarona? En 10 minutos. 10 minutos. En Exactamente. 10. Listo, comenzó la infusión de la amiodarona del paciente. ¿Qué más quieren hacer con este paciente? Hay que bajar la La presión. presión. ¿Ya? Captopril sublingual. ¿Sería nuestra prioridad actual poder bajarle la presión a este paciente? No. 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 ¿Ya? ¿Por qué puede estar hipertenso? Por el dolor. Ya, por una parte. ¿Qué más podría Porque pasar? puede ser hipertenso. Obesidad. ¿Tiene algún antecedente el paciente? Obesidad. Obesidad. ¿Ya? Obeso. ¿Algo más que eso? Le preguntamos. Habría que preguntarle si es diabético. No, no soy diabético. Hipertenso. Soy hipertenso, pero no me tomo mis medicamentos nunca. Se me Ahí olvida. está. El problema. ¿Y qué medicamentos toma para la hipertensión? Me dejaron un Lotarsan, se llama. ¿De cuánto? No me ¿De cuántos miligramos? acuerdo, no me acuerdo, señorita. Sí, está No ahí en recuerdo el el nombre, velador sé que nomás. no. El Lotarsan que me dijeron. ¿Qué van a hacer entonces con esa presión? ¿La van a manejar o no? Hay que manejar primero la taquicardia y luego la hipertensión. Ya, me parece una buena idea. Entonces habría que reevaluar después de los 10 minutos que pasa el medicamento. Ya, pongamos una cápsula de tiempo y tu paciente tiene 10 minutos ya. Sí, sí, igual habría que administrar la segunda dosis. ¿Segunda dosis de qué? Me cambio. ¿Qué van a hacer ahora? Tomemos la presión. A ver si Claro. cambio. Preguntarle cómo se está sintiendo, porque ya bajó un Eso, poquito la ¿cómo está la frecuencia. sintomatología del paciente? Ya no tengo tanto dolor y me siento un poco mejor. Medio sueño nomás. Ya bajó, pero muy poco. ¿Le va a bajar más? No. ¿Es mi objetivo dentro de urgencia manejar esa presión ahora? No. No, no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un paciente hipertenso, sin tratamiento, sin adherencia a tratamiento, por lo tanto, Tiene adherencia. hagamos lo que hagamos, la presión va a bajar ahora y después su casa va a volver a subir, por lo tanto hay que poner la adherencia al tratamiento para que el paciente pueda normalizar su presión arterial. Mi problema era la taquicardia, que ese paciente me la podría haber complicado. ¿Ya? Ya. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. ¿No? Creo que con eso ya podemos finalizar porque vimos una taquicardia, vimos una bradicardia, vimos una supraventricular, que eran como los motivos de consulta más comunes. Equipo, duda, consulta, acotaciones, reclamos, sugerencias. No, profe. No. La gente, chiquillos de Santiago Centro, porfa, mándenme la lista ahora para poder, la lista de todos los compañeros de ustedes que vinieron para poder mandarlos, porfa. Sí, esto va a quedar está en al igual que el repaso de la semana pasada, está en YouTube.
En mi canal de Profe, YouTube está, ¿y dígame. este paciente se estabiliza y se va a su domicilio? Negativo, a la coronaria. Claro, eso. Unidad coronaria. Sí, pues Ya. no podemos mandar a este paciente al domicilio. Ya. Profe, Dígame. soy la Connie. Consulta, igual va a Hola, necesitar a los alumnos de Connie. Maipú. Sí, sí, yo sé que usted me lo iba a mandar igual. Ya, Ya, la sí, voy a pedir al chiquillos, los chico. de Maipú le mandan su nombre a la Connie y los de Santiago Centro, ¿a quién se lo tenían que mandar? A Catriel. Por favor, mándenle los nombres a Catriel y ella me los hace llegar a mí. Catriel, le voy a mandar un mensaje con... Chicos, me interesa saber si tienen dudas, consultas, acotaciones o reclamos. Profe, Da uno, ay, da uno. va a mandar esta La voy a subir a clase. YouTube. Ya. Va a quedar abierta de todas maneras en YouTube. Ya. Para la gente de Santiago Centro, ¿qué les pareció? La Steffi me pregunta, ¿esto sería para el examen? Esto es para su vida profesional. Esto es un reforzamiento que estamos haciendo para que puedan manejar más. Me interesa escucharlos, chiquillos, ¿ah? Me interesa escucharlos, qué les pareció, cómo se sintieron. Los chiquillos de Maipú no les pregunto porque son mis alumnos, ya trabajamos con ellos todas las semanas. Hola, profe, yo soy de Santiago Centro y me pareció súper entretenida y didáctica, así que me gustó, que aprendí harto. Qué bueno, esa es la idea. Qué bueno que les gustó, chiquillos. Profe, pero me refiero a si va a entrar a sí mismo. ¿Cómo, Steffi? No entiendo un poco tu pregunta. Si vamos a poner casos, yo creo que los casos van a ser igual que los últimos que hemos estado viendo.